Esta noche también nos acompaña Carlos Añay de Las Bastidas. Él fue candidato presidencial y le damos la bienvenida a Noticias Manavisión. Señor Añay, buenas noches. Situación política actual del país, es del Ecuador. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer al respecto? Muy buenas noches, Consuelo. Muchas gracias por su invitación. Permítame dar un cordial saludo a todos los televidentes de Manavisión. Bien, el presidente de la República indicó a finales del año pasado que los años 2014 y 2015 serían difíciles. Es algo que yo he venido manifestando por bastante tiempo, que estábamos ya en crisis, en el año 2012 ya lo decía, y desde el año 2008 he venido advirtiéndole al gobierno que si continuaba presupuestando con altos precios del petróleo y en un presupuesto creciente, eso no era sostenible en el tiempo. Hoy lo estamos viviendo. Entonces, en el año 2008 yo advertí que si se continuaba de esa manera y cuando se acabase el dinero, entonces el gobierno se vería obligado a tomar ciertas medidas impopulares que las estamos viviendo hoy, tales como el incremento de los impuestos, el incremento de la deuda interna y externa, la eliminación de los subsidios que afectan a los más pobres y finalmente, si es que llegase el momento en que el precio del petróleo, por ejemplo, se desplomase o inclusive sin desplome del precio del petróleo, pero por debajo de nuestro presupuesto, entonces posiblemente una desdolarización que yo he venido advirtiéndole al gobierno para que tome las medidas necesarias para rectificar y que esto no suceda. Medidas como, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles serían las que tendrían que implementarse en el país? Bueno, inmediatamente, y esto ya desde hace años, eliminar los gastos innecesarios, los gastos improductivos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, el gasto en propaganda, que es fenomenal, más de $1.000 millones en propaganda, viajes, aviones, 2 aviones, algunos helicópteros, comitivas enormes con cientos de personas, 100, 200 personas en comitivas yéndose fuera del país. Eso debió haber acabado hace tiempos y yo creo que es hora de que el gobierno empiece a tomar nota y en lugar de tratar de continuar con un gasto excesivo, empezar a reducirlo. Los gastos innecesarios, improductivos, aquí no hay que confundirse con inversión. Gasto es gasto. Inversión le da un retorno, el gasto no da retorno. ¿Qué lectura le da usted a los créditos a los cuales el gobierno está buscando acceder actualmente? Bueno, ha tenido que dar un giro en U fenomenal, puesto que este ha sido un gobierno que ha dicho constantemente que es soberano, y ha mandado fuera del país a empujones a organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, solamente para volver a ellos y hacer exactamente lo mismo que los gobiernos que este gobierno ha repudiado, es decir, a los gobiernos del pasado, a quienes el Fondo Monetario Internacional les decía qué es lo que tenían que hacer. Hoy está sucediendo lo mismo. El Fondo Monetario Internacional le ha dicho al gobierno ecuatoriano que está arrastrando un déficit de alrededor de $5.000 millones, que no puede continuar endeudándose a esos niveles, que tiene que bajar el gasto corriente, que tiene que crear un fondo de ahorro con el dinero del petróleo. Eso es justamente lo contrario de lo que este gobierno hizo en el año 2007, que fue consumir todos los fondos de ahorro que existían y que el gobierno dijo que eso de guardar para pagar las deudas, eso no se debía hacer. Ya se burló de aquellos que hacían ello y está haciéndolo ahora. Eso es, es un giro tremendo en la parte económica que este gobierno ha dado. Lo que yo noto también es que ha dado también un giro en su política ecológica, porque se le acabó el dinero del petróleo. Y yo quiero que el presidente de la República y su gobierno nos digan exactamente a cuánto asciende la deuda con los chinos, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas nuestras reservas disponibles ya no están disponibles porque se las han comprometido con el gobierno chino y eso es bastante, eso puede ser $40.000 millones. Usted hablaba hace un momento también del tema de los subsidios. ¿Cuál debería de ser la posición del gobierno? ¿Mantenerlos, eliminarlos? ¿Cómo debería manejarse ese tema? Bueno, mi política, lo que yo el año 2006 y 2009 que participé como candidato era y es de que se mantengan los subsidios. Eliminar los subsidios no le va a dar ahorro al presidente de la República, como él dice.
eliminamos los subsidios a los combustibles y con eso vamos a ahorrar tantos miles de millones de dólares. Eso no es así. Los miles de millones de dólares debieron haber sido ahorrados de los más de 160.000 millones de dólares que han ingresado a las arcas fiscales durante estos 7 años y medio de gobierno. Quitar subsidios, eso no es ahorro. ¿Y cómo atender a esos sectores más pobres, más vulnerables, pues que precisamente ahora tienen el acceso a ciertos subsidios? ¿Cómo reemplazarlo? Bueno, eso es precisamente lo que trata de hacer el gobierno, pero es solamente una reacción a la crisis. Y eso es una gerencia por crisis. Eso no es buena gerencia. Yo le he venido indicándole desde hace años qué es lo que tienen que hacer y sin embargo no han prestado atención. Estaban en una bonanza que pensaron que iba a continuar y sin embargo, a pesar de que los precios del petróleo se han mantenido por mucho tiempo, inclusive sobre los $100 por barril, hay crisis. Cuando el presidente dijo en el año 2012 que habría crisis solamente si el precio del petróleo bajaría por debajo de $54 por barril. Ha estado al doble y sin embargo tenemos una crisis. Eso dice bastante de cómo han manejado la economía. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el pánico económico y financiero, coméntenos sobre aquello, pero brevemente por cuestiones de tiempo. Bueno, que esta introducción de esta ley que castiga crear pánico económico y financiero, está creando pánico entre mucha gente, especialmente en los medios de comunicación. Es necesario que los ciudadanos se enteren bien, lean exactamente bien de qué se trata y dice, en primer lugar, que se va a castigar como creación de pánico económico y financiero, divulgar noticias falsas, no opiniones. Son cosas diferentes, una noticia falsa a dar una opinión. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber una consecuencia, una causa y un efecto. Y el efecto tiene que ser que esas noticias falsas produzcan la caída de un banco, la caída de todo el sistema económico y financiero, la caída de un gobierno. Eso tendrían que probarse posteriormente al evento. No es aquí que una persona de una junta pueda decir, estás causando pánico económico y acusarlo y seguirle juicio y encarcelarlo. No, no, no. Los que pretendan hacer eso tienen que tener en consideración que ellos pueden ser enjuiciados de la otra parte, igualmente la institución que lo haga. Y finalmente, tiene que haber una tercera condición, que es una finalidad. O sea, el causar pánico económico y financiero no es algo fortuito, sino que tiene que tener una finalidad, y esa finalidad es para favorecer a terceros y favorecerse obviamente a la persona que está causando ese pánico económico y financiero. Es decir, aquí no hay nada que temer. Esta es una ley que existe internacionalmente. Yo he vivido en lugares en donde esa ley existe y lo que les puedo decir, eso es sumamente difícil probar, porque, o sea, que una sola persona cause todo eso es bien difícil y complicado. Inclusive, en el año 2007, cuando el gobierno inició y empezó a manipular la información con respecto a los bonos global, yo indiqué que ellos estaban causándole daño al país y efectivamente, posteriormente, se notó eso con los pativideos y con el hecho de que nos cerraron el acceso a los capitales. Y solamente después de 7 años y medio hemos tenido acceso a capital internacional en los mercados internacionales y a una tasa de interés elevadísima del 7.95%. Y sin embargo, nosotros podemos ver que esas personas que causaron ese pánico internacionalmente porque dijeron hay que asustar al mercado, están bien campantes y nadie los ha metido presos. Ok, señor Zañay, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos igual su presencia y su tiempo por habernos acompañado esta noche aquí en los estudios de Manavisión. Fue Carlos Zañay de Las Bastidas, es candidato presidencial, quien compartió información con ustedes. Vamos a la pausa, ya volvemos.